Bueno, buenos días. Soy José Manuel Hinojosa, director general de Ambiser Innovaciones. Nos acompañan Juan Marquina, vicesecretario de la Diputación de Orense, padre de familia y deportista, y Víctor Almonacid, que es secretario general del Ayuntamiento de Alzira, vicepresidente del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros, y no sé cuántas cosas más, que sé que tienes algunas cosas más. Y vamos a hablar de videoactas, fundamentalmente, digamos, de la parte que más les interesa a los secretarios, digamos, de cómo se pone en funcionamiento esto, más que de la parte tecnológica, aunque vamos a dar algunas pinceladitas. Digamos, nuestra solución se basa en un concepto que se definió, digamos, hace ya algún tiempo, que es el concepto de videoacta, y que, bueno, nosotros luego lo hemos convertido en marca comercial. Videoacta o un videoacta, el concepto de videoacta no es más que un documento multimedia y multielemento firmado digitalmente y relacionado de forma bionívoca. Multimedia porque contiene vídeo y multielemento porque además del vídeo contiene al menos el documento acta. El vídeo y el documento acta están relacionados unívocamente, de tal manera que a cada vídeo solo le corresponde un documento acta y viceversa. Cada documento acta solo le corresponde un vídeo y, bueno, la tan sabida firma digital. Y digo al menos porque podría aportarse cualquier otra documentación que esté relacionada con el pleno y que se quiera adjuntar o se quiera formar, digamos, dentro de ese videoacta. Vale. Dicho de otra manera, o el concepto dicho de otra manera, un videoacta no es más que un diario de sesiones audiovisual junto con el documento acta y firmados relacionados unívocamente y firmados de manera digital. ¿Y qué es videoacta como marca comercial? Bueno, pues es una solución tecnológica que implementa ese concepto. Es un sistema al final de gestión de actas, bueno, pues que se compone de una serie de subsistemas, una pieza que es la parte, digamos, de grabación de audio o de vídeo, si estamos tratando solo vídeo, que también existe la posibilidad, el sistema de firma y custodia y un portal de reproducción, que a veces también lo denominamos portal del ciudadano o portal de actas o portal de videoacta, un poco a gusto, digamos, del consumidor, como quiera denominar ese portal. Y por otro lado, digamos, es una herramienta que tiene que interactuar o puede interactuar, también un poco dependiendo de la fase de desarrollo en la que se encuentre cada organización, con la administración electrónica, con otras soluciones de administración electrónica. Fundamentalmente, ¿con qué interactúa? Con, digamos, el expediente de órganos colegiados, de la gestión de la convocatoria del Pleno. Y además, ya apoyándonos un poco en la línea que tenemos muy de moda ahora en la administración, el tema de la transparencia, pues bueno, también permite hacer retransmisiones en directo e incluso el tema de usar subtítulos o otro tipo de mecanismos para facilitar el acceso a personas con discapacidad auditiva. ¿Cómo se hace un videoacta? Bueno, pues al final tiene tres fases, o digamos tres momentos en los que interactuamos. Antes del pleno, durante el pleno y después del pleno. Antes del pleno, ¿qué se hace? Bueno, fundamentalmente tener la lista de oradores, porque nos va a interesar usarlos durante la grabación del pleno, tener los puntos del orden del día que se van a tratar. Y aquí hago un inciso, siempre que estemos pensando en el pleno, pero si pensamos en otro tipo de reuniones, a lo mejor la lista de oradores no es tan interesante y sí los puntos del orden del día, por ejemplo, comisiones o reuniones con los representantes sindicales o juntas de portavoces. Bueno, la herramienta se puede aplicar a todo ese tipo de reuniones que están en las organizaciones, que no son tan famosas o no tienen tanta prensa como el pleno, pero quizá son tan rentables o más que el pleno porque dan también bastante trabajo dentro de la organización y a veces se pierde un poco de información. Y necesitamos también, para hacer una realización sencilla, automatizar los enfoques de cámara o cámaras que se utilicen para hacer la grabación del vídeo. De tal manera que la grabación está pensada para que la pueda hacer un funcionario no técnico audiovisual de la propia organización. Fundamentalmente estamos pensando en auxiliares de secretaría o técnicos de secretarías que tienen la capacidad y tienen la responsabilidad de elaborar las actas, pero quizá tienen menos capacidad tecnológica que un técnico audiovisual o personal de prensa. Bueno, pues para la sostenibilidad de la herramienta nosotros pensamos que fundamentalmente el Departamento de Secretaría tiene que tener la responsabilidad de poder manejar la herramienta. ¿Qué se hace durante el pleno? Bueno, fundamentalmente la parte, digamos, más audiovisual, la grabación, los enfoques y construimos un índice al final de esa grabación en vídeo con los puntos que nos parecen relevantes, que fundamentalmente son el comienzo de los puntos del orden del día,
y el comienzo de cada una de las intervenciones de los oradores. Nuevamente, lo va haciendo la persona que está encargada, o se podría incluso automatizar integrándose con los sistemas de conferencia, con el sistema de conferencias que exista en el salón de plenos o en la sala de reuniones donde se esté empleando. Y después del pleno, básicamente viene una fase de retoque de esas marcas de tiempo. Puede ocurrir que una marca de tiempo no se haya puesto o aparezca un punto de urgencia durante el pleno o al comienzo del pleno que no estaba previsto en la agenda y haya que marcar el comienzo de ese punto del orden del día. Bueno, pues hace esa fase de postminutaje, de ajustar de manera fina esas marcas de tiempo, y se hace el proceso de firma y de publicación de esa información. Y se relaciona también con el documento acta. ¿Cómo se construye el documento acta? Con el proceso que tenga el ayuntamiento o la organización que sea implantado en ese momento. Me explico. Muchas organizaciones todavía están elaborando ese documento acta simplemente editando con un editor de texto. Pues ese proceso no va a cambiar, se va a seguir editando con ese editor de texto. Lo que se va a relacionar a la hora de firmarlo con el vídeo en el repositorio final donde se va a custodiar, ¿vale? Y si hubiera una herramienta de gestión de órganos colegiados que custodiara el acta, pues ese acta se seguiría elaborando con esa herramienta, ¿vale? Aquí se nos ha colado, pero bueno. Digamos, ¿qué beneficio fundamental tiene? Pues tiene un ahorro de costes bastante importante, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, que es el ejemplo del Ayuntamiento de Alcira. Víctor, yo creo que podrías comentar un poco los resultados, las conclusiones que tenemos aquí, donde se produce bastante ahorro, pero si os fijáis en los costes, al final pues tenemos ahí ahorros de 30.000 euros anuales, que es una cifra bastante importante. Y en final, en su conjunto, teniendo todos los costes, incluyendo los costes de recursos humanos, sale una cifra de 65.000 euros usando esta herramienta, que es de libre uso dentro de la administración pública. Bueno, por quedaros con el dato así un poco de manera general. Es decir, que hay bastante coste en aquello de elaborar actas, solo pensando en las actas de los plenos. Depende mucho de la organización, eso sí que es verdad. Referencias, pues bueno, de todo tipo, de toda clase, de todo tamaño y a lo largo de un poco de todo el territorio nacional. Diputaciones, organismos centrales, ayuntamientos más grandes, más pequeños, de todo tipo, de todas las comunidades, incluso pues fuera de España también empezamos a hacer cosas en esta herramienta. Bueno, ahora yo ya no quiero contar más de la herramienta porque entiendo que detalles, pues o bien podéis acudir a la información que tenemos en la web, que podemos tener ahí en el stand. Yo creo que la parte interesante es que aprovechemos la presencia de los ponentes y nos ayuden a explicar algunas dudas o algunas preguntas que nos han planteado. La primera, Juan, que va dirigida para ti, es Videoacta es una herramienta de uso legal, es jurídicamente legal. Gracias, José. Buenos días a todos y a todas. A ver si consigo que se me entienda con claridad, porque aún vengo arrastrando una gripe estos días y tengo la garganta un poco tocada. Bueno, una pregunta tan directa, yo creo que merece una respuesta igual de directa. Sí, evidentemente yo entiendo que la solución de Videoacta es plenamente legal. Fundamentación jurídica entendemos que hay de sobra, yo creo que ahí en alguna transparencia la citamos. Cumple todos los requisitos que se exigen en la legislación de base de régimen local y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, básicamente artículos 109 y 110 del ROF, que son los que establecen el contenido que debe tener un acta, y ahí, evidentemente, la solución que se plantea de Videoacta cumple todos y cada uno de los requisitos de este artículo. A mayores tenemos otra serie de normativa que nos impulsa también a la utilización de este tipo de soluciones, como son el artículo 71 bis de la Ley 785, introducido por la Ley de Medidas de Modernización del Gobierno Local, para la promoción del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. No debemos olvidar las competencias, en este caso de las diputaciones, desde la Ley de Racionalización en prestación de servicios de administración electrónica en los municipios, y en las que evidentemente estamos obligados desde la entrada en vigor de esta ley. Y aunque yo creo que de eso se hablará con más detalle Víctor, no debemos perder la perspectiva de las leyes 39 y 40/2015, que entran en vigor el 3 de octubre, porque el 2 creo que cae a domingo de 2016, y donde vamos a tener que tener implantado ya todo lo que es el expediente electrónico, el documento público administrativo, documento electrónico, que debe cumplir los requisitos del artículo 18 de esa ley 39/2015, si recuerdo bien, haciendo memoria, y que creo que el acta que se elabora a través de este sistema de Videoacta los cumple, que son el tener firma electrónica, el tener los metadatos mínimos exigidos, el tener referencia temporal, datos individuales que permitan su identificación y soporte electrónico, que yo creo que los cumple todos y cada uno de ellos. Toca.
desde el punto de vista práctico, ¿qué puede fallar jurídicamente a la hora de implantar una herramienta como esta? Bueno, pues lo que puede fallar es, siempre pueden fallar muchas cosas. Lo que pasa es que a lo mejor es el momento de diferenciar videoacta, que has dedicado los primeros minutos de la charla a definirlo. Es el momento, digo, de diferenciar videoacta de otras cosas que no son videoacta y que a lo mejor se le parecen. Entonces, lo más importante es recordar y subrayar que un videoacta es un acta. Parece una obviedad, pero efectivamente tiene que reunir los requisitos de los artículos 109 y 110 del ROF. También es muy importante, y creo que los secretarios siempre lo aconsejamos, que los ayuntamientos tengan su propio reglamento orgánico, porque si no tenemos reglamento orgánico se nos aplica el ROF del 86, que es una norma que está muy bien, pero que es del 86. Entonces podemos aprobar, como en el caso del Ayuntamiento de Alcira, reglamentos orgánicos más modernos que ya regulen, nosotros autorregulamos la videoacta. Entonces, lo que pueden fallar son muchas cosas, pero si al final implantamos la herramienta con arreglo a los requisitos técnicos, que es un poco lo que has comentado, y los requisitos legales, que son los que muy bien ha explicado antes también Juan, pues lo que tenemos que hacer es conciliar tanto la parte técnica como la parte jurídica y entonces no debería fallar nada. Juan, ¿qué podéis hacer de las diputaciones? ¿Debéis ayudar a los ayuntamientos pequeños para implantar este tipo de herramientas? Bueno, yo creo que debemos, no podemos. Además, estamos en un momento en que a las diputaciones provinciales, pues yo tengo mi opinión personal, no es el momento de manifestarla, se nos está cuestionando y es evidente que a lo mejor a las diputaciones provinciales hay que hacerles una revisión, o mantenerlas, o reformarlas, o cualquier otra cosa. Desde la redacción original de la Ley 785 tenemos 4 competencias claras. Una de ellas es la asistencia y cooperación técnica, económica y jurídica a los ayuntamientos, especialmente a los de menos de 20.000 habitantes. Y desde la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local se nos han ampliado, y una de ellas en particular, a la que ya aludimos, que es la de prestación de servicios de administración electrónica en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. En el caso concreto de nuestra Diputación de Ourense, de los 92 ayuntamientos que conforman la provincia, únicamente la capital pasa de 20.000 habitantes. Los 91 ayuntamientos restantes tienen población inferior a 20.000 habitantes, por lo que es nuestra obligación intentar prestar esos servicios de administración electrónica en la medida en que nuestras disponibilidades de medios, sobre todo económicos, nos lo permitan. Hay una gran heterogeneidad dentro de las diputaciones en España, evidentemente, sobre todo a nivel presupuestario, hay grandes diferencias entre unas y otras, pero es una obligación legal y como tal yo creo que hay que asumirla, y yo creo que si no la asumimos pues deben ser los propios ayuntamientos los que nos reclamen precisamente el que prestemos esa cooperación en una materia tan importante como la administración electrónica, que como dije anteriormente, a partir de octubre del 2016 va a ser obligatoria sí o sí. Víctor, ¿qué ha pasado en el último año que refuerce o contradiga el uso de este tipo de soluciones? Bueno, esa me la sé. Yo creo que, aparte de los fundamentos jurídicos que se han expuesto, que realmente tampoco hacía falta ese refuerzo final del último año, porque existen obligaciones electrónicas, existen competencias de las diputaciones, luego hay un ROF o una normativa de régimen local que hay que confortar, pero es que, por si había alguna duda, la Ley 40, no la de procedimiento, sino la de régimen jurídico, la Ley 40/2015, que efectivamente entra en vigor dentro de 7 meses, más o menos, aproximadamente, ya lo dice muy claramente en un artículo. Y si me lo vais, no sé cómo vamos de tiempo, me lo he traído bien, para leer. Me quedan 15 minutos. Pues lo voy a leer. Tenemos un minuto para leerlo, perfectamente. Bueno, pues a continuación voy a leer el artículo 18 de la Ley 40/2015, que está aprobada y está también a punto de entrar en vigor. Que yo creo que es un poco lo que me preguntas, la cobertura definitiva de las videoactas, ¿no? Dice este artículo, insisto, el 18 de la Ley 40/2015, de cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. Esto es un poco lo que dice el 109 también para el ámbito del régimen local.
Y luego sigue, podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por el secretario de la autenticidad e integridad del mismo, y cuántos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones, que es precisamente lo que luego no pasamos al acta electrónica, digamos. Y el segundo punto del artículo dice: el acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. El secretario elaborará el acta con el visto bueno del presidente y lo remitirá a través de medios electrónicos a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos al texto o a efectos de su aprobación, considerándose en caso afirmativo aprobada en la misma reunión. Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado. Bueno, pues la herramienta Videoacta cumple todo esto, cumple ya con la ley por adelantado, con la ley 40/2015, y el último matiz ya es que esta ley, o este artículo de esta ley, mejor dicho, es cierto que no es directamente aplicable a los órganos colegiados de la Administración local, porque evidentemente, en primer lugar, en el sistema de fuentes se aplica el régimen local, pero sí que es de aplicación supletoria. Y en todo caso, pues es una norma de 2015 que hay que interpretarla de una manera, pues hay que contextualizar, ¿no? Y el ROF, como he dicho antes, es del 86 y no es que no regule el Videoacta, es que pues, evidentemente ni existían, ¿no?, los medios electrónicos. Bien, muchas gracias. Bueno, Juan, nos cuentas la experiencia de la Diputación a la hora de implantar la herramienta. Te paso las transparencias a la velocidad que tú quieras. No, muy rápido, porque creo que vamos mal de tiempo. Bueno, nos quedan todavía 12 minutos. Bueno, yo creo que la implantación en Diputación de Ourense, la verdad, fue rápida y sencilla. Yo recuerdo que tomé posesión como vicesecretario en Diputación. Yo venía de Administración local, pero de Ayuntamiento, el 1 de septiembre del 14, y yo creo que ya en aquel momento ya estabais un poco cerrando el contrato. Se estaban en esos términos. Había el secretario, que era un poco el que había decidido implantar este tipo de solución. En diciembre de ese mismo año, de 14, hicimos la primera grabación a través de Videoacta modo prueba. Hicimos en ese pleno ordinario de diciembre el acta convencional y el sistema de Videoacta, y ya a partir de enero del 15 utilizamos únicamente el sistema de Videoacta, con un resultado, la verdad, muy satisfactorio a todos los niveles. La idea, además, es, como ya te comenté, es implantarla a otros órganos colegiados, comisiones informativas. Ahora mismo estamos haciendo ya la retransmisión a través de la web provincial, pero lo que queremos es también la elaboración de actas, hacerla a través de este sistema, lo mismo con las mesas de contratación. Decía antes que fue una implantación rápida y sencilla, porque lo que es la elaboración de actas de órganos colegiados es una cuestión que atañe a un grupo relativamente reducido de trabajo. Básicamente el área de secretaría, con una pequeña asistencia del área de administración electrónica, en este caso, sobre todo por el tema de la grabación y de la puesta a punto de los sistemas. Las ventajas que nos ha ocasionado son muchas. Yo destacaría sobre todo dos. Una, desde el punto de vista legal y político, que es el de la transparencia. El acta está disponible a todos los niveles en la web provincial. Se puede ver en directo y se puede examinar el archivo cuando se examine, con la facilidad además que tiene el poder abordar por puntos de orden del día, por portavoces, por intervinientes y demás. Como ejemplo, yo, ahora que os comenté antes que vengo de pasar una gripe, el viernes pasado, en el pleno ordinario de Diputación Provincial de Ourense, al que asistió el secretario, yo estaba en mi casa con gripe y no se me ocurrió mejor cosa que cogerme el portátil y ver el pleno a través de la web provincial y del Videoacta. Y bueno, me llamó la atención que durante las 4 horas que duró el pleno, pues el número de usuarios conectados osciló siempre entre 25 y 40 personas. No sé si es mucho o poco, yo creo que es poco, pero bueno, los plenos de las diputaciones no tienen, digamos, demasiada repercusión. El sistema funcionó perfectamente las 4 horas y la verdad a mí me resultó muy útil. Desde el punto de vista de la transparencia, decía, esa es una de las principales ventajas, y la otra es el ahorro. El ahorro, que sobre todo es ahorro de tiempo, que al final es un ahorro de medios, es un ahorro económico, como decía antes Víctor. Nosotros antes hacíamos más que
resumen sucinto, digamos, de las intervenciones de los miembros de la corporación. Lo que hacíamos era transcripción literal, por lo que os podéis imaginar, en plenos de 4, 5, 6 horas, pues nos hacían unas actas de un volumen enorme y hacían que una persona del área de secretaría pues tuviera que estar 3, 4 días redactando el acta. Ya os digo, ahora los plenos, los ordinarios se celebran los viernes, el lunes a media mañana tenemos el acta firmada, por lo que esa persona, pues evidentemente, se puede dedicar a otras tareas de valor añadido que son muy importantes. Para el futuro, pues ya decía, la idea es un poco implantarla en otros órganos colegiados de los que forman Diputación Provincial e incluso, en la línea que hablamos en la anterior pregunta, también extenderla a los ayuntamientos dentro de la función de cooperación y de asistencia que tenemos las diputaciones. Bueno, ya estamos llegando al final. Víctor, la última experiencia que habéis tenido donde habéis aplicado videoacta en el Ayuntamiento de Alcira, la Asamblea Ciudadana, ¿nos cuentas un poco la idea de fondo y la experiencia que vais teniendo con la herramienta? Sí, la Asamblea Ciudadana es un ejemplo de lo que apuntabas, de que la herramienta pues, sirve realmente para cualquier tipo de reunión en la que haya, vamos a decir, concejales o miembros, ¿no?, de la misma. Esto surge de vamos a decir, de una pregunta que me hizo el alcalde, el alcalde nuevo, ¿no?, que surge tras las elecciones de mayo del año pasado, que le gusta mucho la participación ciudadana. Y entonces me preguntó, yo creo que con mucha lógica, que cómo podíamos hacer para coger el punto de ruegos y preguntas del Pleno, que está al final, y que los ciudadanos que quieren preguntar pues tienen que aguantar todo el pleno, que es un rollo y que acaba muy tarde. ¿Cómo podíamos, si era legal, coger el punto de ruegos y preguntas y trasladarlo al principio del pleno? Y le dije que no era posible, porque no se podía coger un pleno, o sea, no se podía alterar ese orden, pero lo que sí que era posible era crear otro órgano para que los ciudadanos planteen sus preguntas a los concejales, claro que sí. Entonces lo pusimos en la Carta de Participación Ciudadana, creamos un órgano que se llamaba Asamblea Ciudadana, que es muy parecido al pleno. Realmente, de facto, es lo que él quería, que un poco el público y los concejales es la reunión de todos los concejales, pero únicamente hay ruegos y preguntas. Entonces, el orden del día se confecciona en base a las preguntas que previamente envían por correo electrónico las personas, por orden de entrada. También, si luego sobra tiempo, se puede preguntar in situ, levantando la mano. Y ahí la videoacta, ¿para qué sirve? Pues evidentemente, como en el caso del Pleno, para grabar toda la sesión, da fe a ciencia. Es un poco más complicado logísticamente porque hay que tener una cámara enfocando el atril donde está la persona del público que en cada momento se acerca a preguntar, pero al final todo queda registrado. Preguntan, los concejales responden, tiene la parte de transparencia, tiene la parte de participación ciudadana. Evidentemente es muy importante también la fehaciencia, porque muchas veces los concejales, cuando contestan, adquieren compromisos verbalmente, y eso es mucho mejor que cuando se plantea la duda en un buzón de quejas y sugerencias de estos electrónicos, que a veces pues, eso puede que no llegue a ningún lado. Y luego también, ya para redondear un poco el proyecto, pues se nos ocurrió también poner, tanto en la Asamblea como en el Pleno, una persona traduciendo al lenguaje de sordos. Que también tenemos una camarita aposta enfocando todo el tiempo a la persona. Bueno, yo no sé hacerla, pero cada vez que alguien toma la palabra, lo traducimos en tiempo real y se retransmite, evidentemente, en tiempo real, y luego en la grabación consta la traducción para sordos. Pero también tengo que decir, se van a reír seguro, que yo no doy fe sobre eso, porque como no lo entiendo, al final es la parte del vídeo sobre la que no doy fe, porque yo no sé si está traduciendo bien o está diciendo, o está la persona que traduce el lenguaje de sordos igual nos está insultando a todos y no me doy cuenta. Entonces, sobre eso no doy fe, sí que doy fe, evidentemente, sobre todo lo demás. Y bueno, un poco por acabar, la Asamblea Ciudadana es, yo creo que un proyecto transversal que evidentemente es videoacta, es un formato asambleario, es participación ciudadana y es transparencia. Y luego también el componente social de la persona que traduce a los deficientes auditivos. Yo, si me permites matizarte el tema de
los vídeos de los sordos, técnicamente lo que se hace es grabar 2 vídeos. El que se retransmite en directo integra la visualización del lenguaje de signos de la persona que hace el signado, pero desde el punto de vista de fe pública, el vídeo que firmas es sin incluir el signado del lenguaje de signos. De tal manera que desde el punto de vista de transparencia está disponible el vídeo con el lenguaje de signos, pero desde el punto de vista de fe pública está disponible el vídeo que firmas sin lenguaje de signos, ¿vale? Es un matiz fino, pero bueno, hay que tener cuidado con el tema. Bueno, vamos acabando un poquito. Conclusiones. Después de implantar un videoacta, ¿qué nos encontramos o hacia dónde vamos? Bueno, pues tenemos ayuntamientos más transparentes en principio. Entendemos después, o espero al menos que lo hayamos conseguido dejar más o menos claro o eliminar dudas, es la solución desde luego está sustentada jurídicamente. Tiene un retorno de inversión claramente positivo, vamos, rotundo, o sea, ahí no cabe ninguna duda. Se liberan al final recursos de personas que pueden hacer tareas de bastante más valor añadido que hacer una transcripción literal, que bueno, tiene su uso, pero desde luego se puede liberar esa parte para hacer otro tipo de tareas, ¿no? Y una parte que a mí me parece fundamental, que creo que no ha salido, que es la objetividad en la elaboración de las actas, y se traslada la posible interpretación que hay de las palabras de los intervinientes en los órganos colegiados en general, estamos hablando del pleno, en los plenos, para que sea el ciudadano el que dé el matiz, si se ha dicho con este matiz más agresivo o menos agresivo, más jocoso o menos jocoso. Yo creo que esa parte es siempre interesante trasladar la interpretación al ciudadano, ¿no? Bueno, que es una herramienta que se implanta de manera bastante ágil, sin demasiado tiempo de demora. Suele haber poca resistencia al cambio, como nos ha un poco comentado Juan, y que bueno, el abanico de reuniones a las que se puede aplicar la herramienta pues es bastante amplio. Depende un poco de la organización. Estamos hablando de ayuntamientos, hay bastantes reuniones a las que se puede aplicar, pero si estamos hablando de cualquier otro tipo de organismo, también hay reuniones en las que se puede aplicar, aunque no se llamen plenos, ¿vale? Bueno, por nuestra parte hemos terminado. Yo no sé si hay alguna pregunta. Javier, veo que sí. Se nos ha planteado en el ayuntamiento, por parte de algunos de los políticos que tienen oposición a esta herramienta, en el problema que se realiza, me parece que es Juan Marquina, o me parece que me remitiste a él, que sí que lo había resuelto, no lo sé, pero el caso es que no sé la solución. El problema, bueno, brevemente, es que el acta digital se firma y es invariable su contenido. Entonces, si las personas que asisten al público y por las cámaras, o bien en la Asamblea Ciudadana también, que ahí claramente se da, querían ejercer sus derechos que tienen por la Ley Orgánica de Protección de Datos, de poder desaparecer del vídeo o lo que quisieran hacer, no se podría modificar por el hecho de que una vez que se firma el acta digitalmente es imposible su modificación, ¿no? Entonces, si está amparada también por esa ley o... Muchas gracias. Bueno, a ver, sí, es la pregunta típica, ¿no? Al final, si habéis llegado a ese punto en el que la gente que lo cuestiona por la LOPD, es que vais bien. Es decir, porque es el último recurso de quien ya no sabe qué más decir y al final dice, pues vulnera la LOPD. Claro, al final yo creo que el sentido común también es fuente del derecho, ¿no? O sea, es decir, ley de transparencia, ley orgánica de protección de datos, las dos regulan derechos fundamentales. De alguna manera creo que, como dice el Código Civil, hay que interpretar también las leyes con arreglo a la realidad del momento, ¿no? Una persona que manifiesta su voluntad, por ejemplo, lo que he explicado en la Asamblea Ciudadana, de hacer una pregunta ante los concejales, sabiendo que el ayuntamiento tiene un sistema de grabación fehaciente, que a lo mejor él es el primero que le interesa que sea fehaciente, para que conste que tal día en la Asamblea hizo tal pregunta y a lo mejor han pasado 3 meses y no le han respondido. Que de repente te diga que le interesa hacer esa pregunta, pero al mismo tiempo le interesa salvaguardar su anonimato, pues bueno, pues si le interesa salvaguardar su anonimato, no haga usted la pregunta, que la haga otra persona que le dé igual salir en el vídeo. Quiero decir, ahí al final no es que choquemos con la LOPD, lo que chocamos es un poco pues con resistencias de todo tipo que creo que bueno,
encuentran un argumento recurrente en la LOPD porque evidentemente los vídeos o el videoacta es un sistema de acta mucho más, vamos a decir, mucho más expuesto, ¿no? Pero yo me remito no ya a las leyes nuevas de procedimiento y régimen jurídico o de transparencia, me remito a la ley de régimen local, que desde hace muchísimos años dice que las sesiones del Pleno son públicas. Y si son públicas, pues son públicas a todos los efectos. Si yo cojo, levanto la mano y hago una pregunta en ruegos y preguntas, al final, bueno, pues igual hace 30 años no me filmaba ninguna cámara porque no había cámaras, pero todos los demás se giraban y me veían. Y ya saben que he sido yo, quiero decir, y ahí donde está la LOPD. Entonces yo le veo poco recorrido al argumento, ¿no? Porque al mismo tiempo es, no sé, es defender la transparencia y la no transparencia. Y al final creo que esa disyuntiva ahora mismo está del lado de la transparencia, y la videoacta es que es muy transparente, ¿no? No sé si tenías algo que añadir o no. Simplemente a mayores nosotros al público que asista a los plenos, o bien el que lo solicita con anticipación o el que lo accede ese mismo día, firma un escrito donde solicita la asistencia y autoriza a que pueda en cualquier momento ser grabado por la cámara, aunque el público la verdad prácticamente no aparece en la grabación. Yo, si me permitís un matiz, que creo que es por donde además iba Javier, yo creo que la parte de ciudadano la han respondido muy bien. Quizá la pregunta iba por qué pasa si algún concejal o algún interviniente revela datos de carácter personal, ¿no? en público, y eso queda grabado. Bueno, pues la respuesta es no debe. O sea, si un concejal tiene acceso a un expediente donde tiene datos de carácter personal, eso no lo convierte en público. Es decir, está cometiendo una irregularidad la persona que lo hace público. Vale. Don José María, me instan a que acabemos. Sí. Le invito a que ahora, cuando nos levantemos con los ponentes, que entiendo que va a dar dirigida la pregunta a los ponentes, lo acabemos de conversar. Muchísimas gracias a todos y bueno, les atendemos en el stand.